Bitcoin fue creado por los espías de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta teoría no es nueva, pero ha vuelto a los titulares de las noticias y está ganando adeptos en algunos círculos de las criptomonedas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Tiene alguna credibilidad esta teoría? Soy tu chica cripto y en este vídeo profundizaremos en el misterio que envuelve a las criptomonedas desde 2008. ¿Quién creó Bitcoin? En primer lugar, vamos a proporcionar un poco de información de contexto. La identidad de Satoshi Nakamoto, el alias del autor del documento técnico de Bitcoin, es uno de los misterios más duraderos del sector de las criptomonedas. Satoshi trabajó activamente para construir Bitcoin hasta mediados de 2011. En abril de ese año, Satoshi envió un correo electrónico a Mike Hearn, uno de los primeros desarrolladores que por aquel entonces colaboraba en la construcción de Bitcoin, diciendo, citamos, «He pasado a otras cosas, Bitcoin está en buenas manos». Fue la última vez que se supo de Satoshi. Tras entregar el repositorio del código fuente y la clave de alerta de la red al desarrollador Gavin Andresen, que pasó a dirigir el proyecto, desapareció. Durante los siguientes años, se ha identificado a varias personas como posibles satoshis. Dos candidatos destacados son Hal Finney y Nick Szabo, ambos criptógrafos de renombre. Hal fue uno de los primeros usuarios en minar Bitcoin y recibió la primera transacción de Satoshi. Sin embargo, Hal negó ser Satoshi antes de fallecer tristemente en 2014. Nick, por su parte, desarrolló una moneda digital llamada BitGold a finales de los 90, antes de la creación de Bitcoin. Los sorprendentes paralelismos entre los principios de BitGold y Bitcoin han llevado a muchas personas a sospechar que Szabo podría ser Satoshi. No obstante, él también ha negado este vínculo. Después llegó un artículo de Newsweek de 2014 que, entre comillas, desenmascaraba a un japonés estadounidense llamado Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. Aparte de su nombre y del hecho de que Dorian había trabajado en proyectos clasificados de defensa, la historia carecía de fundamento. Dorian negó la conexión, pero aún así fue acosado en su casa por los insaciables medios de comunicación. No fue nada agradable. Por otro lado, una recaudación de fondos iniciada por el popular divulgador de Bitcoin Andreas Antonopoulos para apoyar a Dorian consiguió 102 Bitcoins que hoy valen unos 2.8 millones de dólares. No está nada mal. También ha habido quien ha afirmado ser Satoshi. Craig Wright, informático y empresario australiano, ha hecho varias afirmaciones públicas afirmando que él es el verdadero Satoshi Nakamoto e incluso ha emprendido acciones legales contra personas que han dudado públicamente de esta afirmación. ¿Nuestra opinión? Bueno, mejor nos la reservamos. No obstante, aunque hay quienes han afirmado ser Satoshi y a otros se les han hecho tales afirmaciones en su nombre, existe otra línea de razonamiento. Esta va en el sentido de que Satoshi no era un individuo, sino en realidad un grupo de personas o una entidad gubernamental, y aquí es donde entra en juego la teoría de la NSA. Para quienes no estén familiarizados, la Agencia de Seguridad Nacional o NSA, según su declaración de objetivos, citamos, previene y erradica las amenazas a los sistemas de seguridad nacional de los Estados Unidos. La forma en que lo hace es una de las razones por las que la NSA es una de las instituciones más controvertidas del gobierno de este país. Hace 10 años, el excontratista de la NSA, Edward Snowden, orquestó una de las filtraciones de información clasificada más impactantes de la historia. La filtración desveló el alcance de los programas de vigilancia a gran escala de la NSA, tanto a nivel nacional como internacional. Snowden reveló que la agencia estaba recopilando en secreto registros telefónicos, correos electrónicos y actividades en Internet de millones de personas a través de grandes empresas como Google, Facebook y Apple, sin órdenes judiciales ni conocimiento público. Entre los afectados se encontraban desde tu abuela hasta ciudadanos de los Estados Unidos, pasando por políticos de países aliados de este país. La filtración provocó un gran revuelo internacional, acusaciones de espionaje orwelliano y debates sobre privacidad y seguridad. Se conoció como el escándalo PRISM, siendo este el nombre en clave del proyecto dado por la NSA. No obstante, Snowden también reveló otro proyecto que está intrínsecamente relacionado con PRISM, pero que recibió mucha menos atención. Volveremos al proyecto Bull Run un poco más adelante en esta historia. Por ahora, permite que te contemos una pequeña anécdota sobre el GCHQ que ha alimentado las especulaciones de que los organismos gubernamentales crearon Bitcoin.
En 1977, 3 profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, crearon un complejo algoritmo matemático que ayuda a mantener segura y privada la información en línea. El algoritmo, conocido como RSA, se utiliza ampliamente para la transmisión segura de datos y es también una parte importante de cómo las criptomonedas como Bitcoin mantienen seguras las transacciones. Se llamó RSA en honor a los 3 académicos que lo crearon, Rivest, Samir y Adelman. Ahora bien, aunque estos 3 académicos se llevaron el mérito del algoritmo RSA, en realidad fue inventado años antes por el británico Clifford Cox, un conocido matemático y descifrador de códigos que trabajaba en el GCHQ del Reino Unido. Por otra parte, quizá no sea tan malo que el algoritmo no llevara el apellido de Clifford. En cualquier caso, su descubrimiento se mantuvo clasificado. Solo salió a la luz cuando se desclasificaron unos documentos en 1997. La historia del GCHQ ilustra 2 aspectos. En primer lugar, no trabajes para una agencia de espionaje si quieres que se reconozca tu trabajo. Y lo que es más importante, a efectos de esta historia, las agencias de espionaje tienen experiencia en criptografía y recursos para financiar innovaciones revolucionarias. Dicho de otro modo, la historia del GCHQ demuestra que no es descabellado creer que la NSA tuvo algo que ver en la creación de Bitcoin. Vamos a desarrollar un poco más esta historia. Los defensores de la historia del origen en la NSA apuntan al hecho de que la agencia de espionaje creó el algoritmo de hash SHA-256. Si no estás familiarizado, SHA-256 es una función de hash criptográfica que desde entonces ha sido adoptada por monedas digitales como Bitcoin. En términos sencillos, SHA-256 ayuda a garantizar que las transacciones sean seguras y auténticas. Lo hace convirtiendo la información de la transacción en un código único para mantenerla segura. Si se manipula la información, el código cambia, indicando que algo va mal. La NSA no solo estuvo detrás de SHA-256, sino también de un documento de 1996 titulado Cómo hacer una casa de la moneda, la criptografía del dinero electrónico anónimo. Así es, la NSA ha estado interesada en el dinero digital al menos desde mediados de los 90. El documento esbozaba los principios fundamentales necesarios para crear sistemas de dinero digital anónimo. Hablaba de varias técnicas criptográficas y protocolos que podrían emplearse para desarrollar un sistema de moneda digital en el que la identidad de los usuarios permaneciera anónima. ¿Te suena? ¿O qué te parece Tatsuaki Okamoto? Es uno de los académicos especializados en criptografía que aparecen en el documento de la NSA. Los defensores de la teoría de que Bitcoin fue creado por la NSA creen que el hecho de que este nombre suene muy parecido al de Satoshi Nakamoto no es una coincidencia, sino una broma interna. El abanico de teorías en torno a la creación de Bitcoin por parte de la NSA es bastante amplio. Hay quienes creen que la implicación de esta entidad en SHA-256 significa que la agencia creó una puerta trasera al código de Bitcoin y que controla Bitcoin en secreto. ¿Recuerdas el proyecto Bull Run? Puesto que sabemos que la NSA y el GCHQ estaban implicados en los esfuerzos para descifrar códigos de cifrado, ¿por qué no habrían añadido simplemente una puerta trasera a SHA-256? Pues bien, esto suena plausible, pero si indagas un poco más, te darás cuenta de que es poco probable. En primer lugar, no es raro que los organismos gubernamentales desarrollen tecnología que luego utilizan otros, un punto al que volveremos más adelante. Además, SHA-256 es de código abierto. Esto significa que cualquiera puede examinar su código. Fue creado en 2001. El hecho de que nadie haya descubierto una puerta trasera en los años transcurridos desde entonces significa casi con toda seguridad que no existe. Pasemos ahora a una teoría más plausible y a la razón por la que la historia de la NSA ha vuelto a ser noticia en el ámbito de las criptomonedas recientemente. Nick Carter, socio de la empresa de capital riesgo Castle Island Venture y conocido defensor de Bitcoin, recordó en X que sigue siendo partidario de la historia del origen de la NSA. Si no estás familiarizado, Nick no es un hacker conspiranoico. Es un orador destacado, un escritor, un analista impresionante y una figura respetada en la industria de las criptomonedas. Nick lo llama la hipótesis de la filtración del laboratorio Bitcoin. Postula que no era un programa aprobado por la NSA, es decir, que esta agencia no escribió el documento técnico de Bitcoin.
En su lugar, como escribió en X el mes pasado, citamos, creo que fue un proyecto interno de investigación y desarrollo cerrado que un investigador pensó que era demasiado bueno para dejarlo aparcado en la estantería y decidió publicarlo en secreto. En un tuit posterior aclaró su postura diciendo que, citamos, por cierto, esto no implica que el gobierno de los Estados Unidos controle en secreto todas las criptomonedas de Satoshi. En mi versión de esta idea inventada, el investigador lo hizo sin permiso de la NSA y optó por abandonar las criptomonedas para preservar su anonimato. Sin duda, es posible. Otra voz creíble en el bando del Bitcoin desarrollado por la NSA es el ex ejecutivo de Goldman Sachs, Raoul Pal. Ha sugerido que Bitcoin podría haber sido creado conjuntamente por la NSA y el GCHQ como medio para experimentar con posibles formas de salir de futuros desastres financieros. Raúl también ha sugerido que el momento de lanzamiento de Bitcoin durante la crisis financiera no es una coincidencia y ha citado el documento de 1996 como una prueba más de esta teoría. Cointelegraph preguntó a Jeff Mann, antiguo criptoanalista de la NSA, si esta agencia disponía de recursos para crear Bitcoin. La respuesta de Jeff fue, citamos, sin duda es una posibilidad, es ciertamente factible. Hasta aquí todo es plausible. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Veamos ahora el contraargumento. Aunque Jeff Mann dijo que la historia del origen de la NSA es factible, también creía que era poco probable. Según Jeff, el motivo principal es el ambiente que se respiraba en la NSA tras el escándalo Watergate de 1972, en el que individuos relacionados con el entonces presidente Richard Nixon instalaron ilegalmente dispositivos de escucha para espiar las conversaciones en la sede del Comité Nacional Demócrata. Según cuenta Jeff, tras el Watergate, la NSA y otras agencias estaban sometidas a una inmensa presión para que no hicieran nada que sugiriera siquiera remotamente que espiaban a ciudadanos de los Estados Unidos sin una orden judicial. Por lo tanto, considera que el desarrollo de dinero digital como Bitcoin como medio de espionaje habría sido demasiado arriesgado en ese sentido. Como dice, aunque una innovación como Bitcoin podría haberse utilizado teóricamente para espiar a los enemigos de los Estados Unidos, habría sido, citamos, difícil probar o refutar quizás quiénes eran los objetivos o quiénes eran los objetivos potenciales. En el ambiente de la época, un proyecto como Bitcoin no habría despegado. No obstante, aquello fue entonces. Jeff dejó la NSA en 1996. 5 años después, los atentados del 11S cambiaron el mundo para siempre. La Ley Patriota de los Estados Unidos, promulgada por el presidente George Bush en 2001, amplió considerablemente los poderes de las agencias de este país, incluida la NSA. Entre otras cosas, la ley patriótica otorgó mayores poderes de vigilancia a las agencias de cumplimiento de la ley y de inteligencia, permitiéndoles controlar las comunicaciones y recabar información para prevenir actividades terroristas. No obstante, el escándalo PRISM destapado por Snowden muestra cómo la NSA fue mucho más allá del mero espionaje de presuntos terroristas. En la década transcurrida desde que Jeff dejó la NSA, la organización evolucionó tecnológicamente, pero retrocedió moralmente. El argumento esgrimido por Jeff de que la NSA no espía a sus propios ciudadanos no se sostiene después del 11S. ¿Qué hay del argumento que vincula a la NSA con SAT-256? Aunque es cierto que la NSA creó el algoritmo, esta particular prueba, entre comillas, no se sostiene realmente. Como hemos mencionado antes, SAT-256 es de código abierto y es muy improbable que tenga una puerta trasera. Además, no es raro que los organismos gubernamentales creen tecnología que otros utilizan y adaptan. Por ejemplo, DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, o DARPA, es una agencia de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que invierte en tecnologías de vanguardia para la seguridad nacional.
Tiene un largo historial de inversión en tecnologías punteras que posteriormente se han utilizado en el sector privado. DARPA ha participado en todo tipo de proyectos, desde la creación de Internet hasta la computación en la nube, el navegador de la web oscura Tor, la inteligencia artificial, el predecesor de Google Maps y mucho más. En serio, DARPA es una organización fascinante. Su impacto en la tecnología ha sido realmente revolucionario. En cualquier caso, lo que queremos decir es que, visto desde esta perspectiva, no tiene nada de extraño que la NSA esté detrás de SA 256. Pero, ¿qué hay del documento de 1996 sobre el dinero digital? ¿Seguro que es una pistola humeante? Pues bien, en realidad no. Por un lado, muestra el interés de la NSA por el dinero digital. Y sí, hay algunas conexiones de contenido en el documento técnico de Bitcoin, pero esta, citamos, prueba es como mucho circunstancial. Por un lado, el documento es público. Si la NSA estuviera desarrollando dinero digital en secreto, lo mantendría en secreto. 2. No hay pruebas de que los autores del documento de 1996 estuvieran implicados de cualquier forma en la creación de Bitcoin. 3. La similitud de nombres entre Tatsuaki Okamoto y Satoshi Nakamoto es una bonita coincidencia, pero está totalmente fuera de sintonía con la práctica de la NSA. Las agencias de espionaje no suelen dejar pistas. En cuarto lugar, a diferencia de Bitcoin, que destaca por su estructura descentralizada, los modelos del documento dependen de una entidad supervisora. En este aspecto clave, el documento va en contra de uno de los pilares de Bitcoin y de las criptomonedas en general, la descentralización. Y por último, la quinta prueba es el hecho de que el documento de 1996 incluye toda una sección titulada Seguridad, en la que se destacan las preocupaciones de los gobiernos por el uso de monedas digitales. Estas preocupaciones, que persisten hoy en día, son parte de la razón por la que algunos gobiernos quieren lanzar una ofensiva contra las criptomonedas. Por ejemplo, el informe señala que, citamos, los riesgos potenciales en el comercio electrónico se magnifican cuando está presente el anonimato, y añade que el anonimato puede utilizarse para blanquear y falsificar dinero, así como para evadir impuestos. Según David Rosendahl, un escéptico de las criptomonedas, citamos, la idea de que la NSA desarrolle una criptomoneda descentralizada y sin confianza como arma biológica monetaria que perjudicaría las funciones de sus propios gobiernos es inverosímil. De acuerdo, puede que estés pensando que estos contraargumentos son convincentes, pero no de forma aplastante. Ciertamente presentan un fuerte contraargumento a la idea de que la NSA fue la autora del documento técnico de Bitcoin y participó en su desarrollo inicial, pero no refuta la idea planteada por Nick Carter. Es ciertamente plausible que un empleado de la NSA, actuando sin el respaldo de la agencia, se basara en las conclusiones de académicos y criptógrafos para redactar el documento técnico de Bitcoin. No obstante, también es plausible que un número indeterminado de personas interesadas en la privacidad y con una serie de aptitudes concretas se basaran en investigaciones anteriores y crearan esta tecnología tan innovadora. Quizá dentro de unos años, cuando se desclasifiquen los documentos gubernamentales, tengamos más pistas sobre quién es realmente Satoshi Nakamoto. Quizá el verdadero autor revele su identidad tras su muerte. O quizás nunca lo sepamos realmente. Así pues, la identidad del principal arquitecto de las criptomonedas seguirá rodeada de misterio, al menos por ahora. ¿Qué opinas tú? ¿Te parece convincente la conclusión de Nick? Si no es el caso, ¿quién crees que estuvo detrás de Bitcoin? ¿Crees que alguna vez resolveremos este misterio? ¿Importa acaso? Háznoslo saber en los comentarios. Si has aprendido algo en este vídeo, dale al botón de me gusta y compártelo con un amigo o con un enemigo, con quien quieras, en serio. Y no olvides suscribirte. Además, si buscas las mejores oportunidades del sector, la página de ofertas de Coinburo es el lugar al que debes dirigirte. Tenemos bonificaciones de hasta $40,000 y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60% en los mejores exchanges, y también tenemos descuentos en monederos hardware. Por tanto, no olvides visitarla. Dejaremos un enlace en la descripción, así como un montón de recursos útiles por si quieres profundizar en el tema que hemos tratado hoy. Cuídate y hasta la próxima. Chao, chao.